Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Iniciamos un viaje con retorno, acompañando a Jesús en ese proceso, en ese caminar, en esos momentos que Él vivió, cuando después de estar cenando tan rico con los discípulos, de repente resulta que uno se levanta y se sale. ¿A dónde iría? Ya sabemos a dónde fue. Pero hoy vamos a seguir con esta serie que nos va a ir llevando paso a paso de el verdadero significado de lo que llamamos, o de lo que llaman muchas personas, la Semana Santa. Hablábamos el domingo pasado de que Dios no quiere una Semana Santa de nosotros, sino que quiere una vida santa. Hoy vamos a ubicarnos en una terminal en este viaje. Haz de cuenta, nosotros siempre que vamos de viaje, bueno, mi esposa siempre me decía, si tú no viajas en autobús, pero siempre que vamos de viaje nos paramos en determinados lugares, pocos por cierto, pero son como terminales donde nos alimentamos, donde compramos algo para refrescarnos, ¿no? Hoy, en este día, vamos a ver la terminal que se ubica en la sumisión y la firmeza. Así le titulé yo, la sumisión y la firmeza. Pero antes me gustaría que me acompañaran a leer el Salmo 66, si lo podemos proyectar ahí, porque Aarón empezó muy bien la administración diciendo que tenemos un Dios todopoderoso. Creo que todos lo creemos, ahí no hay duda, ¿verdad? Tenemos a un Dios que todo lo puede, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y en el Salmo 66 vamos a iniciar, ya entramos a sus atrios, al lugar santísimo con acción de gracias. Ahora quiero que veamos esto y que conmigo vayas leyendo este salmo, y dice así: griten alabanzas alegres a Dios. ¿Quiénes? Todos los habitantes de la tierra, todos. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios: qué imponentes son tus obras. Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Todo lo que hay en la tierra te adorará. Cantará tus alabanzas, aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los importantes milagros que realiza a favor de la gente. ¿Alguien ha recibido un milagro de parte de Dios aquí? Amén. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo, y su pueblo cruzó a pie. Ahí nos alegramos en Él, pues con su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. Nuestra vida, tu vida y mi vida está en sus manos. Él cuida de que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba. ¿Quién se ha visto puesto a prueba? Creo que la mayoría, ¿va? Oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Ahora vengo a tu templo. Ahora estamos aquí. Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en grandes dificultades. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros como aroma agradable, y un sacrificio de toros y chivos. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba
Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Wow. Alabé al Señor, oré al Señor, Él escuchó mi oración. Me arrepentí de mis pecados y Él me escuchó. Amén. Él me escuchó. Amada iglesia, no debemos dejar de adorar y de alabar a nuestro Dios. Día con día, nuestra vida, dice el Salmo, está en sus manos. Tu vida y mi vida no está en la vida de un médico, no está en la vida de una enfermedad, no está en la vida de una circunstancia, está en las manos de Dios. En las manos de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 35 al 42. Dice así: se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Bendigo la vida de las mujeres porque ellas velaron toda la noche. Esa vigilia va a traer gran bendición a la iglesia, gran bendición a tu vida. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo: adelante, ya duerman, descansen. En otra versión, en esa parte tiene un punto: descansen, punto. Eso significa que hubo un espacio entre donde Él llegó y les dijo: descansen, ya duerman. Y yo me imagino ahí en ese momento Jesús se sentó al lado de ellos y empezó a pedir por ellos, como está pidiendo por ti y por mí. Porque sabías, Él sigue orando, Él sigue intercediendo y está a la derecha del Padre y está pidiendo por cada uno de nosotros. Una vez que Jesús estaba ahí junto a sus discípulos y terminó de orar por ellos, dice: pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de los pecadores, en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona, ¿quién? ¿Quién era? Judas. El que me traiciona ya está aquí. ¿Y quién iba por delante? Judas. Amada iglesia, hemos estado viendo del proceso que Jesús pasó en ese huerto del Getsemaní, y hemos tratado de dimensionar lo que Jesús pasó en esa temporada, lo que nosotros llamamos ahora Semana Santa. Estas fechas que se acercan, que son muy importantes en la vida de un cristiano. La semana pasada vimos cómo Jesús inició este proceso en el huerto del Getsemaní. ¿Quién tuvo Getsemaní esta semana? ¿Qué es un Getsemaní? ¿Qué es un Getsemaní? ¿Qué es figura del Getsemaní? ¿Qué es figura de un Getsemaní? A ver, maestro, por favor, ilústranos con tu gran sabiduría. Es realmente cuando pasamos por la prensa, somos oprimidos, somos exprimidos, somos apachurrados, etcétera. Molidos. Getsemaní es figura de un problema, de una aflicción, de una situación complicada que hay en nuestra vida. ¿Hay alguien que tuvo algún Getsemaní esta semana? ¿Alguna diferencia, algún pleito, algún enojo? Jesús nos muestra la manera de cómo debemos de enfrentar nuestro Getsemaní, y Él nos da a conocer todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció por cada uno de nosotros.
a través de este momento. ¿Cómo le hizo Él? ¿Cómo nos enseña Él en su palabra de cómo pasó ese Getsemaní? Dice la Biblia que fue velando, orando y estando acompañado de sus discípulos. La semana pasada vimos que para pasar un Getsemaní nosotros debemos imitar a Jesús. Velar, orar y dejarnos acompañar por aquellas personas que nos ayuden, nos alienten, nos apoyen y nos acerquen más a Dios. ¿Estás conmigo? Amén. El enfoque real de esta situación es para que nosotros dimensionemos lo que tuvo que pasar Jesús antes de ser crucificado. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, este sufrimiento, ese tormento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a poder reflexionar en lo que se avecina en estos días. Considerando, escúchame, considerando que todo lo que hizo Jesús fue por amor a nosotros. Por amor a nosotros para redimirnos, para perdonarnos, para darnos la oportunidad de una vida eterna. Y no solamente de una Semana Santa, de una vida eterna. Mientras nosotros no estemos conscientes, mientras nosotros no reconozcamos, aceptemos y dimensionemos todo lo que en realidad sucedió en ese huerto del Getsemaní, mira, escúchame, no le daremos el verdadero sentido a este hecho histórico, porque acuérdate, hay un antes y un después de Cristo. Tu vida era una antes y ahora es una después, es una vida diferente, ahora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Más allá, escúchame, más allá de una simple tradición, de una costumbre, de una Semana Santa, de una reunión familiar, de una cuarentena incluida, no sé, de las vacaciones, de la playa, de la comida, de los mariscos, de todo eso. Jesús no murió por ti y por mí para que solamente lo recuerdes, para que solamente te acuerdes de Él y lo reconozcas el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes regreses a tu vida cotidiana. Para que el lunes regreses a hacer lo que a ti te plazca. Así no es. Así no es. Jesús decidió entregarse y morir por cada uno de nosotros para que nosotros le entregáramos también nuestra vida completa. Yo bendigo tu vida porque hoy estás aquí y estás tomando un día para venir a la presencia de Dios. Estás viniendo a reconocer que Él un día vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros. Jesús quiere que le entregues tu vida, que le entreguemos nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Y la palabra es muy clara, Mateo 11:28, no te lo di. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estén cargados y cansados. Dice: trae todas tus cargas. Tráeme todas tus cargas, que yo te haré descansar. Y dices tú: wow, sí es cierto, voy a ir a la iglesia porque hoy voy a llevar mis cargas. Durante toda la semana estuve afligido, estuve atormentado, tuve problemas, no me alcanzó el dinero para la despensa. Yo no sé qué problemas traigas hoy. Y tú hoy veniste con una necesidad que le vas a entregar aquí en este lugar. Y hasta ahí todo está muy bien. A nosotros nos gusta ese pasaje bíblico. ¡Wow! Tengo un Dios todopoderoso y voy a ir y le voy a entregar mis cargas y le voy a decir y le voy a pedir y voy a como el chavo pero se te olvida leer el versículo completo, se te olvida leer lo que sigue y dice, ya lo pusiste, Angelita, tú eres chida y en eso. Dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ese es un Dios todopoderoso. Amén. Hasta ahí nos gusta, pero luego dice, pero, en esa versión dice pues, esa es la del norte. En Michoacán decimos pero hasta mal. Ahí está. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma.
Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Tenemos un Dios de amor. Dios nos ama, pero también tenemos un Dios justo y nos da el balance perfecto. Sí, tráeme tus cargas. Sí, ven a la iglesia y pídeme, pero llévate mis cargas. Ponte mi yugo. Mi yugo es fácil. Fácil. ¿Se te hizo difícil venir hoy a la iglesia? Algunos sí. Mira las sillas que están vacías. El yugo de Dios, el yugo de Jesús a veces se nos hace difícil. Pero Él dice que su yugo es fácil. Y la carga que Él nos pone es ligera. ¿Qué prefieres cargar? ¿Tu carga o la de Él? Yo prefiero la de Él. Hoy vamos a ver cómo Jesús nos pide que nos entreguemos todo. Que entreguemos todo. Pero ¿sabes qué es lo principal aquí que Jesús nos pide el día de hoy? Que entreguemos nuestra voluntad. Que nuestra voluntad sea la que le entreguemos y que seamos sumisos delante de Él. Vamos a iniciar hoy aquí en Marcos capítulo 14, versículo 35 al 36. Porque aquí la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús se sometió al Padre. Sumisión. Sumisión. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es el sometimiento de una persona a la voluntad o juicio de otra. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Yo no quiero, Señor. No quiero. La verdad no quiero. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. El versículo 35 dice: se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento. Yo no quiero pasar esto. No quiero morir. No quiero ir a la cruz. No quiero que me latiguen. No quiero que me escupan. No quiero que me humillen. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús está en ese momento dirigiéndose al Padre, teniendo una conversación con su Padre. Abba, Padre. Papá, mira, yo no quiero pasar por eso. Jesús está en ese momento con una confianza total y una sumisión, arrodillado, y vemos a Jesús cómo le pide al Padre que si es posible sea librado de esa hora, que la copa sea apartada. ¿Qué es la copa? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Yo hoy traje esta mesita porque imagínate a Jesús sentado. No sé si tomó primero agua, creo que no. Yo sí me tomé. Pero imagínate a Jesús sentado en la mesa junto al Padre. Y le dice el Padre: Hijo, aquí estamos. Es hora. Es momento de que tú cumplas con lo que está escrito. Y Jesús le dice: Señor, papá, yo sé que en la eternidad pasada eso ya está escrito. Y yo sé que lo tengo que cumplir. En medio de la mesa está una copa. En esa copa Jesús ya sabe lo que hay. Él ya sabe lo que va a pasar. Pero Él no quiere. Él no quiere pasar por ahí. Y dice: Señor, ¿qué no habrá otra manera? ¿No hay otra forma de pasar por esta situación? Y el Padre: no sé. ¿Quién ha visto a un hijo sufrir? ¿Quién ha visto a un hijo sufrir? ¿Qué sientes? ¿Sientes desesperación? ¿Quisieras ponerte en su lugar y decirle: yo voy por ti? Yo voy por tu carro, no importa, yo le cambio la llanta. Tú no vayas, hijo. Yo voy. Déjame la camioneta. Algunos hijos no obedecen, pero bueno. Yo lo hago por ti. Por pequeño que sea el sufrimiento, un padre siempre está para ayudar a su hijo. Pero en esta ocasión, el mismo Padre le acerca la copa.
hijo, es necesario que la bebas. Es necesario que tú la tomes. Y Jesús le dice, sí, papá, yo estoy dispuesto. Y sabes que yo lo voy a hacer, pero me es difícil. Me es complicado tomar de la copa, papá. ¿Qué representa esta copa? Iglesia, ¿qué representa esta copa? Esta copa en el Antiguo Testamento habla de la ira de Dios. En esta copa habla en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 23:33, habla del cáliz de horror y de desolación. ¿Quieres eso para tu hijo? ¿Horror? ¿Desolación? En Isaías 51:17 habla de la copa de su furor, del enojo, de la ira de Dios que va a caer sobre Jesús. En el Nuevo Testamento, en Juan 3:36, habla de lo que le pasará a los que creen y a los que no creen. La ira de Dios. Jesús se queda viendo esa copa y dice, no, creo que no voy a poder. En esta copa es donde se encuentran todos los pecados de los millones de las personas a través de la historia. En esta copa se encuentran los pecados de todas esas personas. Pero te digo algo, también están los tuyos y los míos. Aquí están. A lo largo de la historia se han ido acumulando y se acumularon miles, millones de pecados. Y todos esos pecados van a caer sobre la humanidad de Jesús. Sobre la humanidad de Jesús. ¿Qué pecados puede haber en esa copa? ¿Qué pecados puede haber en ese lugar para que Jesús se muestre tan afligido? ¿Conoces tú algún pecado de tu hijo? ¿Te ha afligido algún pecado de tu hijo? Pues no tiene comparación. Y no hay otra manera. En ese momento el cielo calla. No se escucha ninguna voz del Padre. El Padre ha guardado silencio. ¿Tú has visto cuando te separas de tu hijo? A mí nunca se me olvida cuando íbamos de viaje a Michoacán con toda nuestra familia. Nuestros padres nos recibían con amor, con regocijo, pero llegaba un momento que terminaban las vacaciones y nos teníamos que separar. Mis padres lloraban y nosotros desde que salíamos de la casa veníamos llorando, llorando y llorando. Creo que se nos secaban las lágrimas acá ya por Orizaba, Córdoba. Decíamos, pues ya, ¿para dónde nos vamos a hacer? Ya no podemos regresar. El Padre cayó. El silencio del cielo indica que no había otra manera. El Santo Hijo de Dios debía derramar su sangre para que los pecadores pudieran ser liberados del pecado. Decía Lalo. Juan 3:16. ¿No te lo sabes? ¿En verdad no te sabes Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Jesús sabe que es necesario que Él muera. Pero antes es necesario que Él tome de esa copa. En esa copa, ¿qué hay? ¿Qué hay en esa copa? Te digo algo, no es casualidad que Jesús tenga que morir, ni tampoco es ese destino adverso, no, es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que Jesús muera. Jesús en la oración lo que busca es alinear su voluntad con la voluntad del Padre. No es lo que yo quiera, es la voluntad de Dios. Y así Jesús empezó a ver cómo eran derramados sobre esa copa los pecados del mundo. Tus pecados y mis pecados. La desobediencia, el maltrato, el orgullo, la violencia, la fornicación, el adulterio, la falta de fe, todos los pecados habidos y por haber de la humanidad.
Y esa copa, Jesús la tenía que beber. Él solo. Y solamente Él la podía beber. Nadie más podía resistir el sufrimiento, la agonía, la desesperación de lo que estaba pasando Jesús. Jesús levantó la copa y la tomó. ¿Para qué? Te digo, ¿para qué? Para que nosotros, para que tú y para que yo pudiéramos beber de esta otra, de la copa de la bendición, de la copa de la restauración, de la copa del perdón, de la copa de la misericordia, de la copa del amor, de la copa del sacrificio que hizo por ti y por mí. Y esta copa es la que Él te ofrece el día de hoy, por su sacrificio. En Él encontramos redención, en Él encontramos perdón, en Él encontramos, y Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que te ama, que dio su vida por ti y por mí. Ese es el verdadero significado. La voluntad del Padre fue que Él tomara de esa copa, y Él dice: no puedo, se me es difícil, pero Señor, no es lo que yo quiera. Y hoy Él te invita a tomar de esta copa, porque Él nos ama. Jesús vivió de esa copa, y por eso ahora somos perdonados, somos justificados, somos redimidos, somos salvados. Y te digo algo más: tenemos una promesa de la vida eterna. Amén. Toma de esta copa el día de hoy. Toma de su copa. Iglesia, tenemos que dimensionar, tenemos que ver cuál es hasta dónde alcanza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas en gran clamor. Mientras Él era ser humano, mientras estaba en la carne, Él ofreció oraciones y súplicas en gran clamor. Bendigo la vida de las mujeres. Han ofrecido súplicas, han tenido gran clamor, han tenido esa velada, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo también. En nuestra casa, en nuestro diario vivir, dice: y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios ahí escuchó sus oraciones. ¡Wow! Escuchó sus oraciones, dice, por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Tenemos que aprender nosotros en los Getsemanís que vienen a nuestra vida. Es donde aprendemos obediencia. ¿Quién no aprende obediencia después de una situación complicada? Hay de aquellos que no aprendan obediencia. Hay dos copas. ¿De cuál quieres beber? De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente. Escúchame, Jesús es la fuente. Jesús es el canal. Jesús es el medio para la salvación eterna. Para todos. Para todos. ¿Es cierto? Para todos. No, para los que le obedecen. Para los que le obedecen. Recuerden, nosotros somos hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único, es el que a través de Él vamos a llegar al Padre. No es a través de una celebración, no es a través de un ritual, no es a través de una imagen, mucho menos es a través de una Semana Santa. Muchos traen un sacrificio, traen una ofrenda, traen aportación, traen servicio, pero no es a través de eso. No es a través de eso. Es a través de la obediencia y del sometimiento a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Es a través del sometimiento a la voluntad del Padre y creer totalmente en la obra de la cruz. Ese es todo. No dependía de nosotros. Nunca ha dependido de nosotros. Siempre dependió de lo que Jesús hizo, de lo que Él ya hizo, de lo que Él pagó. Mira,
¿Sabes por qué hay tanta insatisfacción en nuestras vidas? ¿Sabes por qué hay tanto afán en nuestro diario vivir? ¿Sabes por qué no estamos a gusto con nada? ¿Sabes por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es que yo así me enseñaron. Yo así soy y no me parezco a nadie. Así soy, así seré y así seré hasta que me muera. ¿Cuál es tu problema? Quieres hacer vivir a tu voluntad, a tu forma. Y cuando Dios te dice, hijo, es conforme a mi voluntad, no es conforme a la tuya. Es conforme a mi voluntad. Nosotros nos oponemos siempre a la voluntad de Dios y ponemos nuestra voluntad por encima de la de Él. Y en realidad, mira, muchos solamente venimos a la iglesia y decimos amén, gloria a Dios, levantamos nuestras manos, pero no lo hacemos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo de todo corazón, entregó su mente, entregó su alma, entregó su cuerpo, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Él. Isaías capítulo 29 versículo 13. Esta versión me gusta, y anoche todavía teníamos por ahí una pequeña controversia con mi esposa por esta versión, pero dice así: este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. De aquí para acá honramos a Dios, cantamos alabanzas, decimos sí te creo, Señor, yo creo en ti, Padre. Me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí solo es una tradición aprendida de memoria. Muchas cosas que vivimos, muchas cosas que hacemos, solamente lo hemos aprendido y lo tenemos en la memoria porque alguien más nos lo enseñó, pero no es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a pasar, ahora sí como dijera que empezamos a pasar aceite, porque y la situación se viene y el problema y la aflicción y empiezas a tomar de esta copa cuando ya hay alguien que murió por ti y te dio salvación y te dice: hijo, aquí está esta, ¿por qué no aceptas lo que yo te digo? ¿Por qué no aceptas mi voluntad? Es clásico en esta temporada, es clásico. No seamos como ese pueblo, amada iglesia. Reconozcamos lo que en verdad significa el sacrificio de nuestro Señor. Número 2, Jesús nos muestra en este pasaje su firmeza, su decisión, su convicción, actitud de la persona que se mantiene en sus creencias, en sus sentimientos y en sus propósitos. Eso es firmeza. Eso es firmeza. Constancia, decisión, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir por la tentación, por la tristeza o la aflicción. Los discípulos estaban dormidos. Los discípulos estaban perdidamente dormidos. Dice la palabra en Marcos 14, 41 al 42, dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Ya Jesús ya estaba sintiendo la presencia de toda la gente que venía a apresarlo. Cuando volvió a él: levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Jesús en ese momento, escúchame, Jesús en ese momento ya estaba preparado. Él ya estaba listo. Pero sabías que se pasó toda una noche orando, clamando, de rodillas. Inclusive se dio el tiempo de orar por sus discípulos. Yo sé que ustedes en esa noche de vigilia oraron por las personas,
oraron por la iglesia, oraron por los matrimonios, oraron por los jóvenes, se dieron un tiempo para orar por otras personas. Jesús interrumpió 3 veces su momento de oración porque sabía que sus discípulos estaban dormidos. Amada iglesia, los discípulos se durmieron y tú y yo nos hemos dormido muchas veces. ¿Qué pasa cuando nos dormimos? Tú podrás traer muchas aflicciones y en la noche llega un momento en el que te gana el sueño y te duermes. Cuando nos dormimos, nos desconectamos. Nos desconectamos. Se nos olvida el problema, se nos olvida la aflicción. Pero te cuento algo, el problema no se ha terminado. La aflicción no se ha acabado. Cuando tú despiertes, ahí va a estar. Ahí va a estar el problema. Jesús nos muestra en este momento la firmeza con la que Él actuó. Y Jesús no huye ni se atemoriza. Más bien, se preparó. Más bien, tomó las mejores decisiones. Y confió en su Padre. Y decidió hacer la voluntad de su Padre. Cuando nosotros aceptamos hacer la voluntad del Padre, podemos enfrentarnos a la situación que tú quieras. Cuando tú conoces la voluntad del Padre, tú puedes ir con la mirada en alto, tú puedes caminar seguro en la vida y decir: yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Jesús en ese momento ya estaba preparado. Jesús oró y veló. Y dice que fervientemente. Pero también Jesús en ese momento entregó su voluntad a la de su Padre. Qué gran contraste, ¿va? Los discípulos dormidos con Jesús que dijo: vamos, ya estoy listo. ¿Qué diferencia? Al final de esta historia, los discípulos terminan huyendo y dejan solo a Jesús. Aún aquel que dijo: Señor, yo te voy a servir, yo voy a estar contigo, yo te voy a defender, es más, traigo aquí mi espada. Nadie te va a hacer daño a ti. Oh, tristeza. Jesús termina solo. Y por eso Jesús les decía, como hoy te digo a ti, velad y orad para que no caigas en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto. Hoy estás aquí gracias a que el Espíritu te dijo: hey, hay que ir a misa, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Levántate. Es necesario que vayamos a la iglesia, porque la carne, el cuerpo, es débil. Bien, ya terminé. Pero no me voy sin antes decirte, y aunque suene a repetición, aunque yo tenga que ser repetitivo, pero esta es mi función. Iglesia, yo estoy parado aquí con un temor que yo no sé si sea la última vez que yo te pueda predicar. No sé si sea la última vez que tú escuches una predicación, porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y por eso hoy te lo tengo que decir, aunque suene repetitivo, pero hoy de parte de Dios te digo que ninguno de nosotros podremos hacer la voluntad del Padre, mucho menos permanecer firmes, si no oramos. Si no oramos, no nos mantendremos fieles. Si no oramos, no podremos vencer al pecado. Si no oramos, seremos fácil presa de las tentaciones. Si no oramos, el sueño y el sopor espiritual caerá sobre nosotros. Oremos, velemos, mantengámonos firmes, hagamos la voluntad del Padre. Mira, la próxima semana la historia continuará. El viaje con retorno, todavía falta un buen tramo por recorrer. ¿Qué tramo viene? ¿Qué momentos vienen? ¿Qué momentos le esperan a Jesús? Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿serás de los que abandonan? ¿Serás de los que dejan a Jesús solo? Porque a partir de ese momento Jesús fue apresado y muchos lo abandonaron. Todos sus discípulos lo abandonaron, huyeron por miedo,
por tristeza. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo abandonaron? Porque no cumplió con sus expectativas. Te quiero decir algo. Hoy tú estás aquí, en este lugar, pequeño lugar, una pequeña congregación. ¿Pero por qué viniste? ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Vienes a traer tus cargas? ¿Vienes a traer tus aflicciones? ¿A pedirle a Dios que te ayude? ¿Y si no cumple tus expectativas? ¿Si no es en tu tiempo? ¿Si te dice un no? ¿Te vas a ir? ¿Lo vas a abandonar? Porque no es conforme a tu voluntad ni a mi voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios a veces guarda silencio y nos dice: no es tu tiempo, hijo. No seamos como los discípulos. No seamos como los discípulos. Mantengámonos firmes, convencidos, pero sobre todo, amada iglesia, conociendo la voluntad del Padre. Jesús ya ganó la batalla en el Getsemaní. Jesús ya nos dijo cómo le podemos hacer. Y esto nos debe de llenar de gratitud, de agradecimiento, de que no estamos tomando de la copa de la ira, pero sí estamos tomando de la copa de la gracia. Porque es gracias a Él, gracias a su sacrificio, gracias a todo lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué haremos en este tiempo? ¿Nos divertiremos? ¿Nos iremos de viaje? ¿Tomaremos esto como una tradición más? Solamente lo reconoceremos de labios para afuera, o nos mantendremos firmes. Ponte de pie. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.